Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y soy miembro del Ministerio Apologético Cristiano Pasión por la Palabra. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales o de manera presencial todos los domingos a las 18 horas en Volcán Maipo 246, Maipú. ¿Qué me dirías si te digo que en el patio de mi casa tengo una cría de dinosaurio? Me imagino que me dirías, ¿qué se cree este ridículo que voy a pensar yo que él tiene una cría de un dinosaurio extinto hace más de miles de millones de años atrás? ¿De dónde sacó el código genético para poder generar un animal ya extinto? Bueno, prácticamente eso es lo que pasa hoy en día con los apóstoles actuales. El último apóstol fue Pablo, y desde Pablo hasta el día de hoy, más específicamente hasta el 2001, aparecieron de nuevo los apóstoles, 2000 años después. Es por eso que hemos hecho esta videoblog titulado Señales de que eres un verdadero apóstol de Jesucristo. La primera señal de que eres un apóstol de Jesucristo es que viste a Jesús resucitado literalmente, con tus propios ojos, presencialmente. En el libro de los Hechos nos encontramos con la historia de que los 11 apóstoles en ese momento querían elegir quién iba a ser el sucesor de Judas el traidor. Tomaron a dos varones, los pusieron ahí, tiraron la suerte, oraron, le pidieron al Señor y eligieron a Matías. Pero uno de los requisitos más importantes de Matías es lo que aparece en Hechos capítulo 1, verso 21, y dice: Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, para ser apóstol, Matías tenía que haber visto literalmente a Jesús. Y Matías vio a Jesús porque él fue uno de los 70 discípulos que Jesús envió a predicar. Por lo tanto, Matías escuchó las enseñanzas de Jesús, vio sus milagros y señales. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos encontramos con la historia de que cuando Pedro y Juan levantaron al paralítico con un milagro extraordinario, lo llevaron ante el concilio. Y en el concilio les preguntaron por qué estaban haciendo eso, en qué nombre y con qué autoridad. Y los apóstoles, Pedro y Juan, le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el libro de la primera epístola de Juan, Juan escribe de esta forma: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pablo, en un momento crucial de su historia, él envía una carta a la iglesia de Corintio porque se estaba dudando mucho de su liderazgo, estaba pidiendo otros líderes que se hacían llamar apóstoles. Bueno, Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo número 9, en el versículo número 1, sigue esa misma línea y autoridad, demostrando su autoridad por el hecho de haber visto a Jesús. Dice él: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces Pablo lo vio resucitado. La segunda señal de que eres un verdadero apóstol de Jesucristo es que debes fundar iglesias donde nunca se predicó el Evangelio. Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice:
Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Y cuál era la regla? Que anunciáremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. No basta solamente con tener un grupo de personas, no basta solamente con fundar iglesias, basta con ir a lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio. Le invitamos a todos los supuestamente apóstoles, les invitamos a que vayan a predicar a Corea del Norte, a Nigeria, África, que vayan a China, que vayan a los lugares donde se necesita la palabra, que hagan la verdadera obra de apóstol. Un verdadero apóstol de Jesucristo funda iglesias donde nunca se escuchó el Evangelio de Jesucristo. La tercera señal de que eres un verdadero apóstol de Jesucristo es que debes morir por Jesús. Debes morir por la causa del Evangelio de Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, en el verso número 6, estaban ahí junto los discípulos con Jesús antes de que Él se fuera al cielo y le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigos en el griego se pronuncia martureo, de donde se saca la palabra mártir. Prácticamente Jesús le estaba diciendo, vosotros me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si crees ser un verdadero apóstol de Jesucristo, debes tener fe y testificar de Jesús hasta la muerte. Todos los apóstoles murieron por Jesús. El apóstol Pedro fue crucificado cabeza hacia abajo en forma de cruz. El rey Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, a espada. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, también por una herida de espada. Bartolomé fue desellado vivo, le sacaron la piel a puros latigazos hasta morir. Andrés fue crucificado en forma de cruz en Grecia. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apiedrado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y decapitado también por el emperador Nerón en el año 67. Y así los demás apóstoles murieron como mártires por Jesús y por predicar el Evangelio de Jesucristo. Aquí hay una controversia que es la que tenemos que tocar en este momento, porque generalmente se entiende que Juan murió de viejo. Juan el apóstol. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Ahí fue donde escribió el libro profético del Apocalipsis. Posteriormente, el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente. Esta es la historia que generalmente todos conocen del apóstol Juan. Pero Juan tenía muchos discípulos, pero los más reconocidos dentro de la historia cristiana fueron Policarpo y Papías. Papías, su discípulo directo, dijo que Juan murió como mártir asesinado por los judíos. Eusebio de Cesarea, uno de los escritores del libro Historia Eclesiástica, dice que
Papías fue obispo de Hierápolis en Frigia, en Asia Menor, y Ireneo de León, uno de los teólogos más grandes de la iglesia primitiva, dice que Papías fue oyente de Juan y compañero de Policarpo de Esmirna, y que Papías fue un varón antiguo. El prestigio de Papías fue grande en la antigüedad, siendo tenido en gran estima por Ireneo de León. En cambio, Eusebio no parece compartir esta estima, llegando a decir que Papías fue un varón de mediocre inteligencia, como demuestran sus libros. ¿Por qué Eusebio dice o cree o piensa todo lo contrario que Ireneo de León pensaba de Papías? Bueno, la razón es porque para la época de Eusebio de Cesarea, la mayoría de los cristianos no creía en el milenio de manera literal. No creían que Jesús iba a instaurar en su segunda venida su reino aquí en la tierra. Sin embargo, Papías fue uno de los primeros que habló sobre este tema, que habló que el milenio iba a ser literal aquí en la tierra. También Justino, Ireneo, Tertuliano y muchos otros cristianos primitivos creían en el milenio. Sin embargo, para la época de Eusebio de Cesarea no se creía. Por lo tanto, Eusebio de Cesarea pensaba que eso era un mito, que era una leyenda, que era una estupidez, que era una idea provocada por un ignorante, y por eso es que lo trata de esta forma. Sin embargo, hasta el día de hoy, gran parte de la iglesia cristiana verdadera, del nombre de Jesús, creemos en el milenio de manera literal, en el reino de Dios de manera literal que va a instaurarse cuando Jesús vuelva en su segunda venida. En mi opinión personal, yo creo que Juan murió siendo mártir por causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús se lo profetizó. En un momento, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el verso 20, se encuentra Jacobo y Juan junto con su madre. Y su madre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, quiero que uno se siente en tu reino a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo de esta manera, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Esta frase, esta profecía, por muchos de los estudiosos es considerada que se está refiriendo exactamente a la forma en que Jesús iba a morir. De esa misma forma como mártir que Jesús murió por lo que él enseñaba y predicaba, también iban a morir Jacobo y Juan. Jacobo murió, fue uno de los primeros mártires, y Juan también murió como mártir. Entonces yo creo personalmente que Juan murió como mártir porque Jesús se lo profetizó en Mateo capítulo 20, versos 20 en adelante. Pablo, en el libro de Corintios, en el capítulo 4, verso 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, Pablo dice que los apóstoles estaban sentenciados a morir. Ellos tenían que predicar hasta que murieran y tenían que irse con su verdad hasta la tumba. La cuarta señal de que eres un verdadero apóstol de Jesucristo es que debes
haber sido nombrado por Jesús o los apóstoles de manera presencial. Jesús nombró a los 12 de manera presencial. Jesús nombró a los 70 de manera presencial. Jesús nombró a Pablo de manera presencial. Pablo nos deja un escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1, y dice de esta forma, contando cómo a él se le apareció de manera presencial, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí se refiere a los 70. Jacobo, el hermano del Señor, era parte de los 70 que Jesús también nombró para que fueran de 2 en 2. Y aquí dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo fue el último apóstol al que Jesús se le presentó directamente y lo nombró apóstol. Ireneo de León, alrededor del año 190 de la era cristiana, él escribe en uno de sus libros algo que es muy interesante, porque desde la época de los apóstoles nunca más nombraron a otros apóstoles. Lo que hicieron los apóstoles fue nombrar a obispos. Por lo tanto, los sucesores directos de los apóstoles, tanto de los 12 como los 70, no fueron más apóstoles, fueron obispos. Los 12 dejaron como sucesores suyos a los obispos, y Ireneo de León lo escribe de esta manera: en efecto, podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos, sucesores suyos hasta nosotros. Sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por ello, indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe a los hermanos, a través de la sucesión de los obispos. Así confundimos a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismo, ya por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos ilegítimos. En efecto, con esta iglesia, la de Roma, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En ella siempre se han conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles. En efecto, los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo de obispado de su administración, y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió Anacleto, y después de esto, en el tercer lugar, a partir de los apóstoles, cayó en suerte el obispado a Clemente, el cual había visto a los mismos apóstoles y había conversado con ellos. Y no era el único en esta situación, sino que todavía resonaba la predicación de los apóstoles y tenía la tradición ante sus ojos, ya que sobrevivía todavía muchos de los que habían sido enseñados por los apóstoles.
A Clemente sucedió Evaristo y a este a Alejandro. Luego, en el sexto lugar, a partir de los apóstoles, fue nombrado Sixto y después de este, Telesforo, que tuvo un martirio gloriosísimo. Luego Higinio, luego Pío y luego Aniceto. Y habiendo Sótero sucedido a Aniceto, ahora en el 12º lugar, después de los apóstoles, ocupar el cargo de obispado Eleuterio. Según este orden y esta sucesión, la tradición de la Iglesia, que arranca de los apóstoles y la predicación de la verdad, ha llegado hasta nosotros. Esta es una prueba suficientísima de que una fe idéntica y vivificadora se ha conservado y se ha transmitido dentro de la verdad en la Iglesia desde los apóstoles hasta nosotros. Policarpo no solo fue instruido por los apóstoles, sino que también fue nombrado obispo de la iglesia de Esmirna por los apóstoles de Asia. Vivió muchos años y se murió dando un glorioso ejemplo de su martirio. Siempre enseñó las cosas que él había aprendido de los apóstoles y que la iglesia transmite, y que son, por cierto, verdaderas. De estas cosas dan testimonio todas las iglesias de Asia, como lo hacen también todos los sucesores de Policarpo hasta el presente. Siendo nuestro argumento de tanto peso, no hay para qué ir a buscarlo todavía de otro, la verdad, que tan fácilmente se encuentra en la iglesia, ya que los apóstoles depositaron en ella como en una despensa opulenta todo lo que pertenece a la verdad, a fin de que todo el que quiera pueda tomar de ella la bebida de la vida. ¿Y esto qué implica? Si sugiere alguna discusión, aunque fuese de alguna cuestión de poca monta, ¿no habría que recurrir a las iglesias antiquísimas que habían gozado de la presencia de los apóstoles para tomar de ella lo que fuere cierto y claro acerca de cuestiones de litigio? Es necesario obedecer a los presbíteros de la iglesia, aquellos que, como hemos mostrado, pertenecen a la sucesión de los apóstoles. Pero los demás, aquellos que no tienen parte en la sucesión primigenia, se reúnan donde se reúnan, son para ser tenidos bajo sospecha. Por lo tanto, los apóstoles, después de ellos, nombraron obispos en cada iglesia y así fue pasando de generación en generación hasta el año 2001 en que se comenzaron a levantar estos nuevos apóstoles. Por lo tanto, si tú no cumples con estos requisitos para ser un verdadero apóstol de Jesucristo, déjame decirte que no eres apóstol. Mi nombre es Daniel y soy miembro del Ministerio Apologético Cristiano Pasión por la Palabra.